Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy día viernes? Finalizando la semana. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien? Hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Genial. Hola chiquillos, yo estoy bien, gracias. Se ve excelente, perfecto. Ya chiquillos. Buenas tardes, Pony Salvaje. ¿De dónde nos están viendo chiquillos? Se ve mega HD. Necro Dark tiene faringitis. Cuídate, Necro Dark. Qué lata enfermarse en esta época. De Valdivia, Pedro Aguirre Cerda. De Maipú y estoy muy ansiosa, me dice Nati Lola. ¿Ansiosa por la PSU o por alguna otra cosa? Ébola Boys. Copiapó, Viña del Mar. Maipú, que ya lo dijeron. Por la PSU está ansiosa la Nati. Tranquilidad, chiquillos. Por ahí estaban preguntando por algunos tips para hacer en estos días que quedan. Y no sé si les contó el profe Nico, pero él está haciendo un video para darles consejos para hacer en los días que quedan para la PSU. Así que si están interesados en saber algunos tips, él está haciendo el video como les dije. ¿Sí? Volumen sí entra, de hecho volumen o sea, cuerpos geométricos es lo que vamos a ver el lunes. Acuérdense que habíamos dicho que ayer, en la clase que íbamos a tener ayer, íbamos a ver lo que vamos a ver hoy día, pero ayer no pude venir a hacer la clase, así que la corremos como un día y ¿cómo se llama? Y el otro jueves sí la vamos a recuperar. ¿Sí? El otro jueves íbamos a recuperar la clase del viernes 31, que fue la que perdimos. Creo que si estás egresado, ahí Gallardo 96 me pregunta si sacó 850 puntos y es egresado, si acaso recibe beca puntaje nacional. En realidad yo creo que no, pero no estoy segura. Y van a tener una clase con el Mineduc, chiquillos, para hablar de las becas. No sé cuándo es, se me olvidó cuándo es, pero va a haber una clase de eso. Sí, vamos a revisar un ejercicio pendiente que quedó el otro día, que era el de vectores, o sea, perdón, el de ecuación vectorial. ¿Sí? El martes van a tener la clase de lo de las becas. El martes a las 1:30, dicen ahí. Para que a las 5:30. Para que sepan, chiquillos, para los que tengan dudas con lo de las becas, yo creo que no les dan nada a los egresados. Pero como ahí dice Mayray. Pero por si acaso igual vean la clase y ahí pueden preguntar sus dudas también. ¿Ya? Entonces vamos a empezar inmediatamente, chiquillos. Recuerden, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Primero vamos a revisar el ejercicio que quedó pendiente de la clase del lunes, que fue de ecuación vectorial de la recta, que ya lo hicimos por si acaso. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de nuevo porque el lunes repasamos ecuación de la recta. ¿Ya? Ahí dice que Astalca dice que los egresados sí tienen becas. Así que ahí yo no sé, yo creo que no, pero puede ser que sí, así que revisen, vean la clase del martes. ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio y luego vamos a ir a revisar de nuevo, a repasar lo que es teorema de Euclides, Tales y Pitágoras, y vamos a hacer una repasadita también por congruencia, ¿sí? De triángulo, para que
veamos toda esa parte hoy día y vamos a hacer los ejercicios, ojalá alcanzar a hacer todos los ejercicios que salen en la PSU de esto. Y el lunes vamos a ver cuerpos geométricos, como me habían pedido. ¿Ya? Entonces empezamos con el ejercicio que había quedado pendiente del otro día, que es acerca de las ecuaciones vectoriales. ¿Sí? Dice, en las opciones se muestran ecuaciones vectoriales para t variando los números reales. ¿En cuál de ellas la recta asociada no pasa por el origen? Recuerde que suena algo, pucha, no sé qué será. No sé qué será lo del helicóptero que dicen, pero ¿se escucha mi voz al menos o no se escucha? ¿Se escucha mi voz o no, chiquillo? ¿Sí se escucha? ¿Y molesta mucho lo del helicóptero, no? Se escucha pero con terroristas. Ya, voy a seguir porque en verdad no sé por qué será que escuchan eso, porque acá no suena nada. Molesta. Ya, no sé qué se puede hacer, en verdad. Como una lavadora. No sé qué será del micrófono. Si eso voy a hacer, le voy a preguntar al profe Nico. Espérenme un poquito. Por mientras hagan el ejercicio, chiquillos. Por mientras hagan el ejercicio, chiquillos, para que no perdamos tanto tiempo. Dicen que se escucha como un helicóptero, lo que me dijiste delante. De recién. ¿Ahora? Ahora debería estar. Ya, ¿se escucha bien ahí, chiquillo? Sí, ahí. Sí, ahora sí. Gracias, Nico. Ya, perfecto. Ya. Ya, chiquillo, entonces el ejercicio que había quedado pendiente de la clase anterior. En las opciones se muestran, como leí delante, en las opciones se muestran ecuaciones vectoriales para t variando en los números reales. ¿En cuál de ellas la recta asociada no pasa por el origen? Recuerden que las ecuaciones vectoriales me decían, me daban en el fondo un punto perteneciente a la recta o un vector que va desde el origen hasta la recta. ¿Sí? Y recuerden que t o lambda, que era como la expresión que habíamos visto, en este caso t hace la función de lambda digamos, en la expresión como general que habíamos visto el lunes, la clase pasada. Entonces t puede valer el número que yo quiera, ¿sí? Yo le doy valores a t. Entonces, yo quiero que cada uno de estos sea igual a 0,0,0, ¿sí? El origen está en el 0,0,0, ¿cierto? Por lo tanto,
bueno, la E me dicen ahí, yo necesito saber cuál de estas ecuaciones no da igual a 0,0,0 para ningún valor de t, ¿sí? Recuerden que yo a t le puedo poner cualquier valor, en este caso en los reales, cualquier valor en R, ¿sí? Por lo tanto, para la primera tenemos que, si t vale 0, voy a ponerlo acá, si t es igual a 0, por lo tanto, b de t sería 0 por 1,2,3, y recuerden que el 0 se multiplica por los 3 numeritos de adentro del paréntesis, y eso me da que es 0,0,0. Por lo tanto, esta recta sí pasa por el origen. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que voy haciendo? Estoy dándole valores a la t para saber si pasa o no pasa por el origen. La idea es que yo encuentre el valor de t para el cual esta multiplicación, y en este caso con la suma, me resulte 0. Sí, ojos chiquillos, que este ejercicio sale en el modelo de PSU del DEMRE. Por lo tanto, si es que les sale alguna otra cosa de ecuación vectorial, no les va a salir algo mucho más difícil, ¿sí? Se supone que debería ser algo muy parecido, ¿ya? Ya. Entonces, para la segunda, ¿qué valor de t utilizarían ustedes para ver si me da igual a 0? ¿Qué valor utilizarían? Menos 2, dice Pony Salvaje. Entonces, si t es igual a menos 2, veamos qué pasa. P de t es igual a 2,4,6 más menos 2 por 1,2,3. Y de nuevo, este me multiplica al 1, al 2 y al 3. Por lo tanto, P de t es igual a, 2,4,6 más menos 2, menos 4, menos 6. Y luego esto, 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0 y 6 menos 6, 0. Por lo tanto, la segunda también pasa por el origen. Tiene que dar 0 el resultado en este caso, porque me están preguntando cuál de las rectas asociadas a estas ecuaciones no pasa por el origen, ¿sí? Si da 0,0,0 es que pasa por el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Ya, ahora, para la C, voy a seguir aquí. Para la C, ¿qué valor de t utilizarían? 3. Entonces aquí es 3. Entonces, G de t me da menos 3,9, menos 12 más 3 por 1, menos 3,4, y eso es lo mismo que poner, menos 3,9, menos 12 más. Esto de nuevo siempre se opera así, ¿ya? Cuando tengo un escalar multiplicando un vector, se multiplica el escalar por cada coordenada del vector. Entonces, esto me queda 3, menos 9, 12. Y finalmente, menos 3 más 3 es 0, 9 menos 9 es 0 y menos 12 más 12 es 0.
Por lo tanto, la tercera ecuación, la tercera recta también pasa por el origen. La idea no es que sea la idea principal, sino que es lo que nos están pidiendo en este caso, ¿sí? En este caso, lo que queremos es encontrar en qué valor de t los números se hacen 0. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en algún minuto una recta para la cual ningún valor de t me vaya a servir. Entonces esa recta no pasa por el origen. ¿De acuerdo? Los números reales, chiquillos, van desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? Que dice que es un número real. Exacto. Es el conjunto de los números racionales y los irracionales, donde están también los naturales y los enteros. Ya, sigamos con la D. Para la D, si t vale ¿cuánto? ¿Qué valor de t utilizarían para la letra D? 2. Si t vale 2, me dice. Entonces, n de t es igual a menos 2, menos 10, menos 28, más 2 por 1,5,14. Entonces esto me queda menos 2, menos 10, menos 28, más 2, 10 y 28. Por lo tanto, esto nuevamente me da 0,0,0. Y para la letra E, ¿qué valor de t utilizarían? Son como 2 minutos y algo para cada pregunta en la PSU. Ya, me dicen menos 2. Vemos con el menos 2. M de t sería igual a 2,10,21 más 2 por 1,5,7. Esto lo voy a hacer hacia acá. Me da 2,10,21 más 2,10, era menos 2. Menos 2, menos 10 y menos 14. Y esto me da igual a 0,0,7. No me da 0,0,0. Con el menos 3, veamos. Si t vale menos 3, entonces m de t me queda 2,10,21 más menos 3, 1,5,7. Esto me queda 2,10,21 más menos 3, menos 15 y menos 21. Eso es igual a menos 1, menos 5, 0. Tampoco me da 0,0,0, ¿sí? Por lo tanto, si tratamos de pensar en otro número, no vamos a encontrar como ningún número que... Bueno, habíamos dicho que la D también. Ningún número que multiplicado con el segundo vector me dé... al operarlo me dé 0, ¿sí? Por lo tanto, en este caso la alternativa correcta era la E, como habían dicho por ahí varios. También pueden aparecer con x, y. Me dicen ahí que si siempre aparecen las ecuaciones vectoriales con x, y, z,
Y no, pues también pueden aparecer con X, Y, ¿sí? En el plano cartesiano. ¿Ya? Chiquillos, en todo caso, yo lo hice así para que vieran la idea de la pregunta, el fondo de la pregunta. Pero si ustedes me preguntan una forma más cortita de hacerlo, sería ver cuáles de estos son múltiplos de los de acá, ¿sí? Porque si son múltiplos todos por un mismo factor, entonces es claro que multiplicándolo por por un número en específico, el de acá me va a dar el de acá, pero digámoslo, con los inversos aditivos. Por lo tanto, ahí voy a poder restarlo. ¿Sí? Claro, al ojo sería esa forma. ¿Sí? Y además, si hacen eso de al ojo, después lo comprueban, ¿sí? Para que no se queden así como a la chunte nomás. Ya, chiquillos, entonces ese era el que teníamos para ver hoy día. Y ahora vamos a... Espérenme un poquito. Vamos a repasar un par de cosas que son... vamos a repasar congruencia, semejanza, teorema de Tales y teorema de Euclides, ¿ya? Esas 4 cositas. Vamos a irlo viendo rapidito porque esto ya lo vimos. Recuerden que los que estén viendo las clases, los que sean nuevos, las clases anteriores están en YouTube para que las vean, porque ahora vamos a ir rapidito para alcanzar a hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, primero la congruencia. La congruencia hace referencia a la coincidencia que existe entre dos figuras geométricas en su forma y en su tamaño. Recuerden que la diferencia con la semejanza era que la semejanza coincidía en forma nomás, pero en tamaño era distinto, ¿sí? Por lo tanto, la congruencia entonces son cuando las dos figuras son exactamente iguales en forma y exactamente iguales en tamaño, ¿sí? Y recuerden que pueden estar como en posiciones diferentes, pero su forma y su tamaño debe ser igual. Y el símbolo que utilizamos para anotar la congruencia es este de aquí, que es como una colita de chancho con un igual, ¿sí? No se vayan a confundir con el de semejante, que es solo la colita de chancho, que lo vamos a ver más ratito. Entonces, acuérdense que, las congruencias vimos aquí que decía que cualquier par de puntos distintos son congruentes entre sí, ¿ya? Además, dos segmentos son dos congruentes si tienen la misma medida, es decir, si tienen el mismo largo, ¿ya? Los ángulos que son congruentes entre sí son los que miden lo mismo, y las figuras que son congruentes entre sí tienen la misma medida de sus lados y la misma medida de sus ángulos correspondientes, ¿ya? Vamos a ver más adelante con más detalle eso. Entonces, lo que más entra en PSU, o lo único que entra quizás, es congruencia de triángulos. No se confundan con... todas las figuras pueden ser, pueden ser congruentes entre sí, ¿ya? Pero en este caso en específico vamos a ver la congruencia de triángulos, porque aquí hay una serie de criterios que, si no me equivoco, son 3 o 4, con los cuales vamos a poder identificar cuando dos triángulos son congruentes, ¿sí? Bueno, y aquí es más o menos lo que decía delante. Dos triángulos son congruentes si y solo si sus ángulos miden lo mismo y sus lados miden lo mismo, ¿sí? Acuérdense de los lados correspondientes, ¿sí? Son 4 criterios, me recuerda ahí, chacarero con ají. Vamos a ver 4 criterios. De semejanza son 3, parece. Ya, entonces, aquí, ojo con los lados correspondientes. En este caso, yo le recomiendo verlo así. El lado AB
es correspondiente con el lado DE, ¿sí? Es como están nombrados los triángulos, ¿ya? Entonces, el lado AB es correspondiente con el lado DE. El lado BC es correspondiente con el lado EF y el lado CA o AC es correspondiente con el lado DF o FD, ¿sí? Y además los ángulos son de la misma manera. Por ejemplo, el ángulo ABC, que es este que está aquí, es correspondiente con el ángulo DEF, que es este que está acá. El ángulo BCA, que es este que está aquí, es correspondiente con el ángulo EFD, que es este de que está acá. Y finalmente el ángulo CAP, que este de que está aquí, es correspondiente con el ángulo FDE, ¿sí? De esa manera yo recomiendo ver cuáles lados son correspondientes en cuanto a los nombres que tienen los triángulos o las figuras. El sí, solo sí, Felipe, quiere decir lo siguiente, que si yo lo leo, por ejemplo, si dos triángulos son congruentes, yo sé de inmediato que los ángulos miden lo mismo y que los lados miden lo mismo. Y para el otro lado es, si dos triángulos tienen sus ángulos que miden lo mismo y sus lados que miden lo mismo, yo puedo saber que son congruentes. Es como hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Si pasa esto, si pasa que los dos triángulos son congruentes, entonces va a pasar que sus ángulos y sus lados miden lo mismo. Y si sus lados miden lo mismo y sus ángulos miden lo mismo, entonces va a pasar que los triángulos son congruentes. Eso significa el sí, solo sí. Como viceversa, como dice ahí Pony Salvaje. Bueno, entonces, con respecto a los vértices, bueno, aquí es lo que les decía delante. Los vértices son correspondientes de acuerdo a la posición en la que están nombrados, ¿sí? El A con el D, el B con el E y el C con el F. Los lados también, como les decía delante, no, lo que pasa es que está el sí, solo sí, porque si fuera solamente dos triángulos son congruentes, sí pasa lo siguiente, entonces nosotros no podríamos ir hacia el otro lado, digamos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí tenemos los lados correspondientes que ya lo vimos, esto sí que lo voy a pasar, lo de los ángulos también. Entonces, criterio de congruencia de triángulos. Tenemos 4 criterios, como me habían dicho por ahí. El primero es lado, lado, lado. Entonces, si yo sé que los lados correspondientes tienen la misma medida, por lo tanto, yo puedo concluir que los triángulos son semejantes. ¿Sí? Ese es el criterio lado, lado, lado. Bueno, dice aquí, si dos triángulos tienen los dos lados iguales a dos lados respectivamente y tienen también la base igual a la base, entonces tendrán los ángulos iguales a aquellos que están contenidos por el lado igual. Esta definición, por si acaso, es como lo que sale en lo que definió Euclides, si no me equivoco. ¿Ya? Por eso que están enredados, porque es como una definición como muy antigua, ¿ya? Pero la idea es que si los tres lados son iguales, entonces, si los tres lados miden lo mismo, entonces los ángulos miden lo mismo y por lo tanto los triángulos son semejantes. Ese es el primer criterio, el criterio lado, lado, lado. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Entonces, si yo tengo dos lados que son iguales y el ángulo que está entre ellos es igual al otro que está entre ellos, por lo tanto, los triángulos son semejantes, son congruentes. No les voy a leer la definición porque es un poquito enredada y la pueden ver ustedes, ¿ya? Pero esa es la idea. Si yo tengo dos lados que son iguales, que son el AB en este caso con el DE y el AC con el DF, y además el ángulo que está entre ellos es el BAC y el EFDF, son iguales. Si esas tres cosas son iguales, por lo tanto los triángulos son congruentes. ¿Sí? El tercero es ángulo, lado, ángulo.
o ala, como más fácil quizás se lo pueden aprender, que es como al revés del anterior. Si tengo dos ángulos que son iguales en ambos triangulitos y el lado que está entre medio de ellos es igual, entonces los triángulos son congruentes. Ojo, que tiene que ser el lado que está entre los dos ángulos, ¿sí? Y el último es lado, lado, ángulo, que es, si tengo dos lados respectivamente iguales, a otros dos lados del otro ángulo, y el ángulo opuesto al lado mayor de los triángulos es igual, entonces los triángulos son semejantes. Perdón, son congruentes. ¿Ya? Entonces teníamos lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, ángulo. ¿Sí? Eso se los tienen que aprender. En este caso, acuérdense que exacto, Ronnie dice que si los triángulos son congruentes, también pueden ser semejantes, pero si son semejantes no pueden ser congruentes. Perfecto. Porque si los triángulos son congruentes, quiere decir que son semejantes de razón 1, ¿sí? Pero si son semejantes no pueden ser congruentes, porque si son semejantes de razón distinta de 1, no pueden ser congruentes, ¿sí? Ya. Entonces, sigamos con semejanza. Ahora, recuerden los criterios de congruencia. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, ángulo. Ahora vamos a ver semejanza y teorema de Tales. La famosa canción que estaban viendo delante, o sea, que pidieron delante. Entonces, la semejanza, a diferencia de la congruencia, hace referencia a la igualdad de forma, pero no de tamaño. Y dice aquí, no necesariamente de mismo tamaño, porque también las figuras que son congruentes y tienen el mismo tamaño también son semejantes, ¿sí? Entonces, las condiciones para la semejanza es que los lados homólogos entre sí, acuérdense de los homólogo y correspondiente es lo mismo por si acaso. Entonces, y recuerden que se ve con las letritas, ¿ya? Eso es súper fácil verlo. Entonces, los ángulos, en este caso, los ángulos sí miden lo mismo, pero los lados no miden lo mismo, sino que son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los lados, la división o la razón entre los lados homólogos tiene que ser igual, entre todos, igual a una constante de proporcionalidad, podemos decir. ¿Sí? La homotesia tiene directa relación con la semejanza y Carola Navarro dijo que le recuerda homotesia, perfecto, porque la homotesia me genera una figura que es semejante a la figura original, ¿sí? Es exactamente eso. Las figuras equivalentes son las congruentes, ¿sí? Equivalente es que son iguales. Entonces, la semejanza de triángulos también es la que más entra en PSU, que me dice aquí que dos triángulos son semejantes si los ángulos del primero son congruentes uno a uno con los ángulos del segundo, ¿sí? Y además, si la razón entre sus lados es igual a una constante que como lo vimos delante, ¿sí? Ahora, los criterios de semejanza de triángulos. Ojo que sigamos. El primero es criterio ángulo-ángulo. Es decir, que si tienen dos ángulos que son homólogos,
y son iguales o son congruentes, como dice aquí. Por lo tanto, los triángulos son semejantes, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, si tengo dos ángulos que son iguales, ya puedo decir que las figuras son semejantes. O sea, los triángulos son semejantes. Ahora, el criterio lado, 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 pero en este caso es distinto del lado, lado, lado de la congruencia. Porque en este caso los lados tienen que ser proporcionales, es decir, la división entre los lados homólogos o la razón entre los lados homólogos me tiene que dar lo mismo para los tres lados, ¿sí? En este caso, el lado AB dividido el lado DE me da un medio. El lado BC dividido el lado EF me da un medio. Y el lado CA dividido el lado FD me da un medio. Por lo tanto, como tienen la misma razón los tres, los triángulos son semejantes. ¿Ya? Y por último, el lado ángulo lado, que también se repite con uno de las congruentes, pero en este caso también son dos lados que tienen la misma razón entre sí, es decir, en este caso el AC con el DF dividido de F me da un tercio y BC con EF me da un tercio. Pero además en este caso se me pide que el ángulo que hay entre estos dos lados sea congruente con el otro, ¿sí? Por lo tanto, los triángulos son semejantes, ¿sí? Exacto. Ahí, como dice Toto, que si sabemos esto, podemos hacer ejercicios, no sé qué dice ahí, de tales sin saber tales. Pero nosotros vamos a saber tales porque más ratito los vamos a ver. Pero acá tenemos que a ver. Entonces, acá tenemos propiedades de los triángulos semejantes, que son para su área y para su perímetro, ¿sí? Entonces, si tengo dos triángulos semejantes, el perímetro también los perímetros también son proporcionales, ¿sí? Y estos no son como fórmulas, por si acaso, son condiciones nomás. Entonces, los perímetros de las dos figuras semejantes son proporcionales en la misma razón que los lados, ¿sí? Si los lados, en el caso que vimos delante, por ejemplo, en este caso, el perímetro de esta figura y el perímetro de esta figura divididos me debería dar un tercio también. En cambio, el área es proporcional, pero con la razón al cuadrado, ¿sí? La división o la razón entre los perímetros es igual a la constante y la razón o división entre las áreas es igual a la constante al cuadrado, ¿sí? Ya, chiquillos. Finalmente vamos a ver, como decían ahí, el teorema de Tales, que se lo pueden aprender de esta manera que lo vamos a ver acá, o con la canción, que está ahí, la mandaron parece. La constante se las van a dar o las van a poder sacar según la medida de los lados, ¿sí? Recuerden que, ¿cómo se llama? Que la razón la sacan dividiendo los dos laditos, los lados homólogos de cada triángulo. Ya, entonces el teorema de Tales dice que si dos o más rectas paralelas cortan a dos o más secantes, entonces los segmentos determinados por cada paralela en cada secante son proporcionales. Este teorema me habla de las proporciones también, ¿sí? Entonces, tenemos tres casos. El primer caso en que tengo tres paralelas cortadas por dos secantes, ¿sí? Entonces esto me dice que AB dividido BC tiene que ser igual a DE dividido EF.
y que AB dividido AC, es decir, este pedacito de aquí dividido el pedacito grande es igual al pedacito pequeñito de acá dividido el pedacito grande de acá. El segundo caso es cuando tengo dos paralelas que se cortan por dos secantes que se juntan en un puntito. En este caso, ojos chiquillos que aquí está mal, que aquí dice D, debería ser C, y aquí dice E y debería ser D. ¿Ya? Por lo tanto, dice aquí que OA es dividido OC, que sería aquí, tiene que ser igual a OB dividido OD. Es decir, que los lados chiquititos son proporcionales a los lados grandes. Y además que OA dividido AC, es decir, este de aquí con el que está horizontal abajo, es igual a OB dividido BD. ¿Sí? En este caso se ve claramente que son dos triángulos, el triángulo OAD y el triángulo ODE, en donde sus lados son proporcionales. ¿Sí? C es D y D es E, por si acaso. Está mal el dibujo. ¿Ya? Y finalmente tenemos el caso en que las rectas secantes se cortan en un punto al medio de las rectas paralelas. En este caso se tiene que OA dividido OD debe ser igual a BO dividido OC, y OA o AO dividido OD tiene que ser igual a AB dividido CD. Es decir, es como relacionar los triángulos que encontramos viendo que sus lados son proporcionales. Es decir, estos dos triángulos serían semejantes, ¿sí? Y en el caso anterior también. Finalmente tenemos el teorema particular de Tales, que aquí se ve de mejor manera relacionado con los triángulos, que si dice, toda paralela a un lado de un triángulo determina otro triángulo semejante. Sí, es decir, que si DE es paralela a AB, entonces los dos triángulitos que están aquí son semejantes, ¿sí? Particularmente por este teorema, por esta parte del teorema, ¿ya? Que aquí me dice que tengo dos lados, que es este con este y este con este, que son proporcionales, y como vimos que el primer criterio era lado a lado, era ángulo a ángulo. Era ángulo a ángulo, ¿cierto? Sí, ya entonces no he dicho nada. Pero se puede ver con este. Entonces el teorema particular de Tales me dice que si tengo dos rectas paralelas y tengo dos triangulitos, entonces los triángulos son semejantes, ¿sí? Ya. Y finalmente, antes de seguir, tengo que contarles que los espíritus emprendedores resuelven problemas. La Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces ahora vamos a pasar al teorema de Euclides, que podemos decir que es lo más facilito de todos estos teoremas de los triángulos. Entonces, aquí tenemos el teorema de Euclides, que se divide en dos, digamos, siendo que es el teorema de Euclides referido a la altura, y después vamos a ver el teorema de Euclides referido a los catetos, ¿sí? Sí, voy a hacer ejercicio, me voy a apurar en esto, así que voy a hacer ejercicio de ahí. Y dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la altura, que es este de acá, es equivalente al rectángulo formado por las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Eso es lo que me preguntaban delante. Las figuras equivalentes son las que tienen la misma área, como alguien lo decía por ahí. Entonces, en este caso, este cuadrado tiene la misma área que este rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado? Como el lado por el lado. Y en este caso tiene lado H. Por lo tanto,
h cuadrado me representa el área de este cuadrado. Y P por Q me dice que es este lado por este. ¿Y eso qué es? Es el área de este rectángulo. Por lo tanto, las áreas aquí están representadas, el área del cuadrado y el área del rectángulo. Y me dice que son iguales, por lo tanto las figuras son equivalentes. ¿Sí? ¿Ya? Luego tenemos el teorema de Euclides referido a los catetos, que son en este caso que el triángulo, en un triángulo rectángulo, el cuadradito construido sobre uno de los catetos es equivalente al rectángulo formado por su proyección por su proyección y por la hipotenusa completa. ¿Sí? Bueno, acá se ve. En este caso, a cuadrado es igual a c, que es todo esto, por p, y b cuadrado es igual a c, que es todo este ladito de acá, por q. ¿Sí? ¿De acuerdo, chiquillos? Y bueno, el teorema de Pitágoras, que es lo que todos conocemos, que es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Este no tiene mucha... Se lo deberían saber, ¿sí? Bueno, y luego los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos son, tenemos los que son como conocidos, que son el 3, 4, 5, 5, 12, 13, etc. Y a partir del 3, el 4 y el 5, también podemos calcular otros que son multiplicando estos numeritos por un mismo factor. En este caso, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Y así hacia adelante. ¿Sí? Y bueno, y aquí tenemos unas pequeñas fórmulas para encontrar los tríos pitagóricos, pero esta no les... O sea, podrían aprendérselas, pero no es tan necesario. ¿Ya? Entonces vamos ahora con los ejercicios, que son lo que más nos sirve a mi juicio. Espérenme un poquito. Ahí sí. Ya. Entonces vámonos con el primer ejercicio. Dice, en la figura 1, MNPQ es un trapecio isósceles. S pertenece a QN y R pertenece a MP. Si O es la intersección de las diagonales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Dice que el triángulo MRQ, este que está aquí, es congruente con NSP, que es este que está acá. La 2 me dice que OSP es congruente con NSP. Y la 3 me dice que MOQ es congruente con NOP. ¿Cuál será la alternativa correcta? No, pues chiquillos, no creo que les pregunten el trío 12, 35, 37. Ya me dicen la E, me dicen la C. ¿Alguna otra opción aparte de la C y la E? Ya, hagamos el ejercicio. Me dicen que este es un trapecio isósceles. Lo primero que yo sé es que QP
es paralelo a MN. Y además, como es isósceles, sé que MQ es igual a NP. Sé esas cosas. Y además, sé que las diagonales, me dice aquí que estas son diagonales. Entonces, que las diagonales son iguales. También sé eso. Entonces, PM es igual a QN. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Congruencia, preguntan. Recuerden que la semejanza es la colita de chancho nomás, sin el signo igual, abajo. Ya, ¿estamos bien ahí? ¿Comprendemos por qué pasan estas tres cosas? Chiquillos, ¿se entiende por qué pasa todo eso? Sí, la colita de chancho. Ya, entonces, para que dos figuras sean congruentes, en este caso, yo también... lo otro que puedo saber es que los ángulos son iguales. Vamos a ponerlo acá. El ángulo QMN es igual al ángulo PNM. Y el ángulo MQP es igual al ángulo NPQ. También sé esas cosas, se me había olvidado. No sé si voy a seguir haciendo clases aquí, me gustaría seguir, pero no lo sé. Ya, entonces, la primera me dice, me habla del triángulo MRQ. De este y de este que está aquí. De estos dos me habla. Ya. Por lo tanto, bueno, de estos dos, yo sé que MQ es igual a NP. Eso yo sé. Lo tengo acá. ¿Qué más sé de este triángulo? De estos dos triángulos. El ángulo, perfecto. Aquí me dicen que hay un ángulo de 90, por lo tanto hacia el otro lado también hay un ángulo de 90. Por lo tanto el ángulo aquí, MRP, es igual al ángulo NSP. ¿Y qué más? QMP. MRQ. Tienen toda la razón. Ahí sí. A ver qué me dicen acá. QMP es congruente con PNQ. También, ojo aquí que dijimos que estos dos angulitos son iguales, pero además, como yo tengo que estas dos líneas son paralelas y estas, digamos, son secantes a esas líneas, por lo tanto, este de aquí también es igual a... pero eso no me sirve mucho, porque ¿qué criterio utilizaríamos en ese caso?
QR con PS. Ojo que para utilizar ángulo, lado, ángulo, tienen que ser dos ángulos y el lado que está en medio, sí, en medio, el que sea igual. En este caso, este ángulo no está, perdón, este lado no está en medio de los dos ángulos, por lo tanto no se podría utilizar ángulo, lado, ángulo. Y ángulo, ángulo, lado no existe, por si acaso. Y aquí me están diciendo QR es igual a PS. ¿Por qué? Las diagonales son iguales. Sí. Va. Por diferencia, ya, sí. No, me confundí con lo que estoy leyendo, pero lo que pasa aquí es que tengo que este lado, o sea, QR es igual a PS. ¿Por qué? Porque MP es igual a NQ. Y como estos dos triangulitos, estos dos angulitos son de 90 grados, por lo tanto, este lado de aquí es como la distancia más corta a la diagonal, y de acá también es la distancia más corta a la diagonal. Y como estas dos líneas son paralelas, por lo tanto estas tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, podemos utilizar el criterio lado, lado, ángulo, como dice ahí Katy Campos. Chiquillos, probablemente podamos encontrar todos los criterios, porque si son congruentes, cumplen con todos los criterios, ¿ya? Entonces QR es igual a PS. Por lo tanto, por el criterio lado, lado, ángulo, las figuras, los triángulos MRQ es congruente con el triángulo NSP. ¿Sí? Ya. Entonces vamos con el segundo. Voy a cambiar el color. Uy, me apareció acá. Ya. La 2 me habla de los triángulos OSP, es decir, este que está aquí. Y NSP, este que está acá. Uy. Yo sé que comparte, o sea, que tienen un ángulo igual. Vamos a ponerlo acá. Yo sé que el ángulo PSO es igual al ángulo PSN. Pero, por ejemplo, yo no sé qué pasa con los otros, ¿sí? O sé qué pasa con algún otro. ¿Ustedes me podrían decir alguna otra característica que podamos decir que es igual? La hipotenusa es distinta, me dicen. Comparten un lado, perfecto. Tienen PS es igual a PS.
los dos ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles ángulos? OP no es igual a PN. O S es diferente a SN. Claro, o sea, quizás podrían llegar a ser iguales, pero recuerden que aquí me dice siempre, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, estas dos son diferentes. Perdón, bajo quizás alguna condición estos dos son iguales, pero no siempre van a ser iguales. Por lo tanto, ya teniendo un lado distinto, yo no puedo decir que las figuras son congruentes. Aquí dijimos que sí. Teniendo un lado diferente ya, o un lado que yo puedo decir que yo no puedo decir que siempre son iguales, entonces ya las figuras no son congruentes. Claro, si S fuera punto medio de ON, ahí serían congruentes. Por lo tanto, las dos no son congruentes. Y finalmente, la tercera me habla de los triángulos M o Q, que es este que está acá, y N o P, que es este que está aquí. Vamos a pintarlos. Estos dos. Entonces, primero yo sé que MQ es igual a NP. Sé eso. Chao, pony salvaje. Pony salvaje se va. Perfecto. Ahí me dicen que no es necesario seguir viendo porque se puede hacer por descarte. Perfecto. Ahí, ¿quién dijo? Katy Campos. Yo sé que la 2 no es, entonces descarto todas las que tengan 2 y me queda solo la C. Entonces podríamos hacerlo así en PSU, ¿sí? Pero podríamos también verificarlo, ¿sí? Podríamos verificarlo y cómo claro, corta, menos tiempo, pero ahora como tenemos un poquitito más de tiempo, verifiquémoslo, ¿sí? Entonces, teníamos que MQ es igual a NP. ¿Qué más tenemos? Delante dijimos que QR era igual a PS. ¿Y qué más? Estoy hablando, nada que ver. Esto no me sirve. Me confundí de triangulitos. Eso. QO es igual a PO. Ahí sí. Pero además también, perfecto, MO es igual a NO. Por lo tanto, por el criterio lado, 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 los triangulitos MOQ son semejantes. Y ahí comprobamos que la tercera sí se cumple, por lo tanto la alternativa correcta era solo 1 y 3. ¿Sí? Sigamos con la siguiente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo que achicarlo un poquito. Ahí sí. Dice, en la figura 2, CD
es una altura del triángulo ABC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no permite concluir que el triángulo ADC sea congruente con el triángulo BDC? La primera dice que alfa sea igual a beta. La segunda dice que D es el punto medio de AB. Alfa más beta igual a 90. AC es igual a CB. Y CD es un eje de simetría del triángulo ABC. ¿Es la C, me dicen ahí? ¿Por ahí? Ya, veamos cada alternativa por sí sola. Alfa igual a beta. Me dicen que alfa es igual a beta. Además, yo sé que este angulito de aquí es recto, porque me dicen que CD es altura. Por lo tanto, tengo otro, ¿cómo se llama? Otro ángulo igual. Por lo tanto, si hay dos ángulos que son iguales a los otros dos, el tercer ángulo también va a ser igual. Ah, pero estamos hablando de congruencia, perdón, no me sirve eso. No me sirve eso. ¿Qué otra cosa puedo saber? Ah, ya. El lado en común. Voy a hacer acá bueno, alfa es igual a beta. Tienen un lado en común que es CD. CD es igual a CD. Y además, perfecto, CA y CB serían iguales, porque en este caso, el triángulo ABC, como los dos angulitos de acá son iguales, el triángulo ABC sería isósceles, donde AC sería igual a BC. Ojo, esto de aquí es, aquí dice CD, es porque como los ángulos alfa y beta son iguales, entonces el triángulo es isósceles, y los triángulos isósceles los dos tienen dos lados iguales, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos lados que serían este y este. Hay además, ya. Y ojo con estos chiquillos. Ojo que ya me están pidiendo el criterio que salga acá que no me permita conocer la congruencia de los triángulos. ¿Sí? Eso me están pidiendo. El chacarero con ají tiene la duda. Ya, entonces, estoy viendo cada proposición por separado, ¿sí? Claro, la falsa me están pidiendo en el fondo. Ya. Entonces, ojo que si yo tengo esto, así tal cual, ¿puedo utilizar algún criterio? ¿Puedo utilizar algún criterio ahí de los criterios de congruencia?
¿Qué criterio podría utilizar? Ojo que lado, ángulo, lado es cuando los lados, cuando el ángulo que está entre medio de los lados es igual. Es decir, acuérdense que ángulo, ángulo, ángulo es, perdón, ángulo, ángulo es de la semejanza, ¿sí? Exacto, es igual, pero tendríamos que ponerlo aquí, ¿sí? El ángulo ACD es igual al ángulo BCD, que lo habíamos visto delante, ¿sí? Pero entonces estas tres cositas me dan el criterio lado, ángulo, lado. Por lo que puedo concluir que el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD. Ese sí me sirve entonces. Se sabe que es igual porque yo sé que alfa y beta son iguales y además sé que estos dos son iguales porque son 90 grados. ¿Por qué son 90 grados? Porque CD es altura. Si es altura, llega al otro lado en 90 grados. Entonces, si yo tengo dos angulitos iguales, es obvio que el tercero es igual porque es lo que me falta para llegar a 180. ¿Sí? O sea, si este es igual a este y este es igual a este va a ser igual a este por la diferencia que hay a los 180 grados. ¿Ya? Entonces el segundo me dice, ojo que nos olvidamos de alfa igual a beta, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Nos olvidamos de alfa igual a beta. Ahora tenemos que D, dice, es el punto medio de AB. Entonces yo sé que D es el punto medio de AB, por lo tanto tengo esto. Tengo que, vamos a ponerlo acá. AD es igual a DB. Además, CD es igual a CD. ¿Y qué más? El de 90 grados. Perfecto. Este angulito de aquí es igual a este angulito de acá. Por lo tanto, ADC es igual a BDC. Por lo tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos ADC es congruente al triángulo BDC. Ojo que aquí es lado, ángulo, lado, porque son este lado y este lado, bueno, y este lado, y los ángulos que están entre ellos, ¿sí? Ahí Mother of Dragon me pregunta si función de probabilidad es muy difícil y yo considero que no. Podrías aprendértelo en este tiempo que queda. Así que estúdialo. Bueno, por lo tanto la B era correcta también. Ahora me dice que alfa más beta sea igual a 90. Alfa más beta sea igual a 90. ¿Qué me quiere decir eso? Estoy viendo la C. ¿Qué quiere decir que alfa más beta sea igual a 90? Voy a tener también que CD es igual a CD y que el ángulo ADC es igual al... Bueno, en realidad esto es como congruente. No es igual, perdón. Es igual al ángulo BDC. Exacto, pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Uno puede valer 30 y el otro 60. Perfecto, ahí todo. Por lo tanto, exacto, me dicen que ACB
esto me quiere decir que ACB es 90 grados. Eso me quiere decir. ¿Sí? Pero que ACB sea 90 grados me dice que este triangulito de aquí es un triángulo rectángulo. El ABC es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo... nada, no he dicho nada. Sí, y en un triángulo rectángulo los lados pueden ser... recuerden los tríos pitagóricos. 3, 4, 5, 6, 8, 10. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso, podríamos, por ejemplo, pongamos que esto es 3, vamos a ponerle ahí delgadito para que no, 3, 4, 5. ¿Podemos saber algo de que si son iguales estos dos? Al tiro podemos decir que este es distinto con este. Por lo tanto, la C no nos permite saber si estos dos triángulos son congruentes o no. Por lo tanto, la C es la incorrecta. Por lo tanto, la C es la que me cumple lo que me están pidiendo en la pregunta. Ojo, que me están pidiendo la incorrecta. Pero vamos a seguir viendo las otras para ¿cómo se llama? Para que nos queden claros. Después me dice que AC es igual a CB. Vamos a borrar los numeritos que puse ahí para no confundir. Ya. AC igual a BC, me dicen aquí. Por lo tanto, tendría que lo mismo, CD igual a CD, el ángulo ADC igual al ángulo BDC y que AC es igual a CB. Por lo tanto, por criterio lado, ángulo en este caso, porque el ángulo es el que se opone al lado mayor, tengo que los triángulos ADC y BDC son congruentes. Por lo tanto, esta sí me sirve. Perfecto, hasta acá. Lado, ángulo. Y finalmente, tenemos que... Chiquillos, concéntrense, porfa. Tenemos que CD es un eje de simetría del triángulo ABC. Por lo tanto, esto quiere decir que si es eje de simetría, me corta la figura en dos lados, en dos partes iguales. Por lo tanto, está al tiro puesto que los triángulos ADC es congruente con el triángulo BDC. Triángulo. Por lo tanto, esa también es correcta. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó clara esta pregunta? Ya. Lado, ángulo, recuerden que eran dos lados y el ángulo que se opone al lado mayor del triángulo. En este caso, la D era por lado, ángulo, en donde el ángulo, que era igual, era este que está aquí, este y este, que se oponen al lado mayor, ¿sí? Por lo tanto, por eso ahí puedo ver que es lado, ángulo. Ya. Exacto, en un triángulo rectángulo sería el ángulo recto. Ya, y la C, ojo que la C me dice que alfa más beta vale 90. Como yo sé que en los triángulos los lados, los ángulos interiores tienen que sumar 180,
tienen que sumar 180, entonces el otro ángulo que falta tiene que ser igual a 90. ¿Sí? Por eso que yo sé que este es 90, por lo tanto el triángulo ABC es un triángulo rectángulo y puede cumplir con los tríos pitagóricos. ¿Sí? Y los tríos pitagóricos, o sea, y cumple con los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos me dicen al tiro que hay dos lados que son distintos. Por lo tanto, ya al tener dos lados distintos, yo no puedo concluir que los triángulos son iguales, son congruentes, perdón, porque los triángulos congruentes tienen que tener todos sus lados de igual medida. Acuérdense que la hipotenusa, por definición, es el lado mayor del triángulo rectángulo. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ojo que estas son todas las preguntas que yo encontré en el ensayo sobre estos temas. Ya. En la figura 3 dice AB es igual a 6. Vamos a ponerle aquí las medidas. AB es igual a 6, AE es igual a 10 y BC, es decir, todo este lado de acá, es igual a 24 centímetros. La medida de AD, todo este de acá, es... ¿Cuál será la medida de AD? Vamos a poner aquí, a marcar cuál es el que nos están preguntando. ¿Cuál será en este caso la medida de les dio 30? ¿Cómo lo hicieron? Me dicen que por Euclides se puede sacar BE y EC. ¿Y cómo utilizarían tales si aquí no me dicen en ninguna parte que estos dos lados son paralelos? No me lo dicen. Recuerden que para utilizar Euclides necesitamos lados paralelos, rectas paralelas. Para utilizar tales, perdón. Pitágoras para el triángulo de arriba, me dicen. Ya. Con trigonometría. Ya. Pitágoras para calcular el cateto faltante del triángulo de arriba. Me dicen que vamos aquí a tomar el triángulo ABE. Ahí sí. Entonces, tengo que BE al cuadrado más 6 al cuadrado tiene que ser igual a 10 al cuadrado. Entonces, tengo que BE va a ser igual a 100 menos 36 en raíz. Por lo tanto, BE es igual a raíz de 64 y eso es igual a 8. Entonces, además, como yo sé que este es 8 y sé que en total todo esto mide 24, puedo calcular el de acá, que me va a valer 16. ¿Sí? ¿Qué más hicieron? Perfecto, ahí Mother of Dragons. Los triángulos son semejantes. ¿Sí? ¿Por qué criterio? Porque por el criterio ángulo-ángulo. Fíjense que tienen
los dos un ángulo de 90 y además este ángulo es opuesto por el vértice. Entonces tenemos que el ángulo ABE es igual al ángulo DCE y el ángulo DC es igual al ángulo BEA. Por lo tanto, por ángulo, el triángulo ABE es semejante al triángulo DEC. No, DCE. Ahí sí. Por lo tanto, aquí me dicen que AE dividida DE tiene que ser igual a BE dividido EC. Perfecto. La raíz acá la calculo por el cuadrado que hay acá, por si acaso. Que me está preguntando, Camilo está preguntando. ¿Ya? Entonces, AE yo sé que vale 10. DE no sé cuánto vale, pero BE vale 8 y S vale 16. Por lo tanto, puedo despejar DE. Tengo que esto sería 16 por 10. Eso sería igual a 8 por DE. Por lo tanto, 16. Por tanto, DE es igual a 16 por 10 dividido en 8. Y eso es lo mismo que 160 dividido en 8. Y eso es lo mismo que 20. Pero ojo que 20 es este de aquí. 20. Pero me están preguntando por AD. Y AD yo sé que es igual a AE más ED. Por lo tanto, AD es igual a 10 más 20, que es igual a 30. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B, como dijeron por ahí. Da lo mismo si lo escribo a E dividido ED. Sí, da lo mismo si lo escribes así. El 16 salió de que... Perfecto, ahí Toto te respondió. Utilicé... Yo sé que estos dos triangulitos son semejantes. Por lo tanto, por teorema de... O sea, por semejanza más que por teorema de Tales. Por semejanza, yo sé que sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, la división entre ellos debe ser igual. ¿Sí? Eso utilicé. Los ejercicios ahora los estoy sacando del modelo PSU 2015, por si acaso. Una araña cachirula le salió a Felipe. Ojo chiquillos, ya queda un poquito de rato. Vamos, cuando terminemos de revisarlo, o sea, de repasar los contenidos, la idea es que hagamos el ensayo del DEMRE, ¿sí? El modelo de PSU de este año, que lo hagamos completo. Y podríamos ahí mismo ir armándonos un formulario, como me habían pedido. Un formulario con todas las fórmulas que se necesitan para la PSU, ¿sí? Aunque yo no recomiendo mucho aprenderse las fórmulas de memoria, o sea, de memoria sin hacer los ejercicios. Por eso que
yo prefiero como ir armando el cuestionario, o sea, el formulario a medida que vamos haciendo la PSU. ¿Les tinca? Ya. Facundo Hernández pregunta que cómo sabía que 10 era un lado, el otro tenía que ser 20. Claro, también puede ser así, de esa forma. Oh, perdón, Felipe, no me acordé. La 39 y la 53. Disculpa, Felipe, se me olvidó. ¿Ya? Bueno, sigamos. Recuerden que el lunes vamos a ver cuerpos geométricos. La 54, no sé si la he hecho. Pero ojo que vamos a hacerlas todas al final, ¿sí? Así que tranquilos. Ya, entonces, dice aquí, si el triángulo ABC es semejante al triángulo de EF, donde AB es homólogo con DE, AB es igual a A centímetros y DE es igual a 3A centímetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Entonces, la primera me dice que si el área del triángulo ABC es 16 centímetros, entonces el área del triángulo de EF es igual a 48 centímetros. La B me dice que 3 por el ángulo ABC es igual a DEF. La C dice el perímetro del triángulo ABC es un tercio del perímetro del triángulo DEF. Luego me dice que AB es paralela a DE, AC es paralela a DF y BC es paralela a EF. Y ninguna de las anteriores. Homólogo, recuerden que eran correspondientes. Era lo mismo que correspondientes, lo expliqué delante. ¿Ya? Ojo que homólogo no significa que es igual. Significa que son como los que corresponden. Este corresponde al de acá, pero en este caso, si se fijan, en este caso no son iguales. AB es A y DE es 3A. Entonces no son iguales. Entonces me dicen que es la C. La C es la que es siempre verdadera. Bueno, lo primero que sé, ojo chiquillos, que no importa que se equivoquen. De hecho, esa es la idea, como que cuando uno se equivoca aprende de mejor forma. Antes de seguir, tengo que decirles que los espíritus emprendedores resuelven problemas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Seguimos entonces con la pregunta. Entonces yo sé que AB dividido DE es igual a A dividido en 3A. Por lo tanto, esto es un tercio. Por lo tanto, la razón aquí, la constante, es un tercio. Ya. Por lo tanto,
Acuérdense lo que vimos de las propiedades de los triángulos semejantes, que con el área, en este caso, las áreas estaban en la misma razón, pero al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el área del triángulo ABC, uy, la B fea, ABC dividida el área del triángulo DEF tiene que ser igual a 1/3 al cuadrado. Recuerden eso. Por lo tanto, aquí me están dando el área del triángulo ABC. Esto sería 16, vamos a ponerlo así, DEF igual a 1/9. Por lo tanto, el área del triángulo DEF es igual a 16 por 9. Y 16 por 9 es 144, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, en este caso, si el área del triángulo ABC es 16, el área del triángulo DEF debería ser 144, no 48. Por lo tanto, esta no corresponde. ¿Sí? Este es el ejercicio número 43, por si acaso. Ya, veamos aquí. Dice que el triángulo, o sea, 3 veces el triángulo ABC es igual a el triángulo DEF. Es decir, ojo, que los ángulos en los triángulos semejantes deben ser iguales. ¿Sí? No están en una razón. Los lados están en una razón, pero los ángulos son iguales. Por lo tanto, esta tampoco es correcta, por la definición de semejanza que vimos delante. Sí, estas fórmulas, estas de aquí, solo sirven para triángulos semejantes, no para triángulos congruentes. Perfecto ahí, Mother of Dragons. Ya. La C me dice, el perímetro del triángulo ABC es 1/3 del perímetro del triángulo DEF. Ojo que el perímetro, vimos delante, vamos a poner P del triángulo ABC dividido P del triángulo DEF, tiene que ser igual a la razón, acá, y en este caso acá es 1/3. Por lo tanto, perímetro del triángulo ABC es igual a 1/3 por el perímetro del triángulo DEF. Y esto siempre pasa independiente de los números que hayan. Por lo tanto, la C está correcta. Exacto, es la C. Pero veamos las otras, ¿sí? Para saber por qué están incorrectas. En la D me dice que todos los lados correspondientes u homólogos son paralelos. Y eso es un poco... eso no siempre va a pasar, ¿sí? Eso puede pasar, pero no siempre va a pasar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Y ninguna de las anteriores ya vimos que no, porque vimos que la C era la correcta. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? Acuérdense que la razón la saqué de lo que me dicen acá. De aquí y de aquí, porque me dicen que estos dos lados son homólogos. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio, chiquillos, para avanzar al siguiente? No, las dos rayas no es homólogo, las dos rayas es paralelo. La K es la constante, es decir, si yo multiplico un lado, la medida de un lado de un triángulo, por esa constante me va a dar el lado del otro triángulo.
¿Qué no entendió Divians? ¿Por qué es la C? Porque por definición, esto, chiquillos, es una de las propiedades de los triángulos semejantes que vimos delante. Los triángulos, cuando son semejantes, cumplen esto. Cumplen que el perímetro, que la razón entre los perímetros es igual a la constante. ¿Sí? Por eso que yo puedo escribir esto de aquí. Y como la constante en este caso es 1/3, simplemente aquí paso multiplicando lo que estaba dividiendo, lo paso al otro lado y esto se lee como el perímetro del triángulo ABC es igual a 1/3 del perímetro del triángulo DEF, que es lo que me dice la C. Por eso que es la C. Los lados homólogos, recuerden que son como los correspondientes. Por ejemplo, dibujemos los dos triangulitos aquí. Aunque me van a quedar un poco feos. Pero ya. A, B, C, D, E, F. Los lados homólogos son los que yo voy a comparar. Entonces, este lado es homólogo con este porque la división entre estos dos me va a dar una razón, que en este caso es 1/3. Ahora, este lado de aquí es homólogo con este lado de acá porque la división entre estos dos, aunque sean números distintos, me tiene que dar 1/3 igual. ¿Sí? Aunque sean, por ejemplo, este que sea 1 y este que sea 3. Este puede ser 3 y este puede ser 9. Y finalmente, este lado de aquí es homólogo con el lado de acá, porque por ejemplo, este puede valer 6 y este puede valer 18, ¿sí? Entonces 6 dividido en 18 es 1/3. ¿Ya? Circunferencia, podríamos repasarlo en la siguiente, en 2 clases más podríamos repasar circunferencia. ¿Ya? Entonces vamos con el último ejercicio, que dice así, que de hecho es el último, no es el último, pero este es el que vamos a alcanzar a hacer. En el rectángulo de la figura 6, el punto G está en AB y F en la diagonal AC. Si AD es 4 centímetros, AG es 6 y AB es 2 veces AD. Por lo tanto, este de aquí es 8. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Claro que se puede ir, Camilo. Ya. Entonces, la primera dice que 6 dividido GF, o sea, la razón entre este lado y este lado, es igual a 2. No, perdón, no es ese lado y ese lado. Es 6 con GF es igual a 2 dividido en BC. Perdón, la razón entre 2 y BC. FC me dicen que es raíz de 5 y me dicen que ACD es congruente con FAG. Ya, ¿cuál será la alternativa correcta? La 1 no la entiende. Ya. Bueno, vemos acá que este lado también mide 4 y este también mide 8, porque acuérdense que estamos hablando de un rectángulo. Y además sé que AD es paralela con BC y DC es paralela con AB. Y este ladito de aquí mide 2 centímetros, ¿sí? Exacto, podemos aplicar tales, perfecto. Pero lo primero que me dicen aquí, ya, me dicen que 6 es a GF como 2 es a BC. ¿Será correcto eso?
¿Será correcto lo que me dice la 1? Chacarero me dice que sí, pero no está seguro de si es sí. No, sí, no, no creo. No. GF te da que es 12. Perfecto. Tenemos que por tales, ahí dijeron que se podía usar tales. ¿Sí? Entonces, por tales yo tendría que AG G dividido GF es igual a AB dividido BC. ¿Sí? Perfecto, ahí como dice Roberto, supongo. Entonces, en este caso, AG yo sé que es 6 y AB sé que es 8 y BC, bueno, aquí BC es 4, pero no lo vamos a poner porque no me lo dan con numerito acá. Por lo tanto, esto de aquí es incorrecto porque lo correcto sería lo que tengo acá. 6 es AGF como 8 es ABC por teorema de Tales. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende la 1, chiquillos? Ya, perfecto. Seguimos. La segunda me dice que FC es raíz de 5. ¿Cómo puedo saber eso? Carla no entiende. Ya. Vimos delante el teorema de Tales, ¿sí? En donde me decían que cuando yo tenía cuando yo tenía dos lados paralelos, ojo que estos dos son paralelos porque este angulito de aquí es 90 grados y este igual, ¿sí? Por eso son paralelos. Por lo tanto, cuando yo tengo el teorema, cuando yo puedo aplicar el teorema de Tales, tengo que ver lados proporcionales. Yo tengo el triángulo AGF y el triángulo ABC. Estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, AG, que es el lado homólogo a AB, con GF, que es el lado homólogo a ABC, tiene que ser igual, la razón de esos dos tiene que ser igual a AB con BC, a la razón de AB con BC. Y eso es lo que escribí acá. Si no se acuerdan de esta parte, revisen después ¿cómo se llama? La clase, ¿sí? O la clase donde vimos teorema de Tales. Por lo tanto, tengo estas medidas. O sea, estas dos medidas las tengo. Por lo tanto, lo reemplazo y me da distinto a lo que me dicen acá. Por eso la 1 es incorrecta. AC es raíz de 80, me dicen. Ojo que aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. AB al cuadrado más BC al cuadrado tiene que ser igual a AC al cuadrado. Entonces AB es 8, BC es 4 y AC es AC. Entonces 8 es 64 más 16 igual a AC al cuadrado y esto es igual a 80. Por lo tanto AC es raíz de 80, como habían dicho ahí. Raíz de 80. ¿Y qué más? Dice que AC es 4 raíz de 5. La araña cachirula.
Ya, esto es igual a, bueno, me dicen que AC es igual a 4 raíz de 5. Ah, ya, perfecto. Y sabemos que la razón aquí ya, ojo con esto. La razón entre los lados del triangulito, de los triángulos, se puede sacar con AB dividido por BC, que sería 8 dividido en... Ah, no, pues, estoy mal. Olvídenlo. Por 8 dividido... O sea, ahí sí. AG dividido en AB, ahí sí. Y eso sería 6 dividido en 8, entonces la razón es 3 medios. No. 3 cuartos, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Entonces la razón entre estos dos triangulitos es 3 cuartos. Por lo tanto, yo sé ahora cuánto mide AC. Entonces tengo que AF dividido en AC tiene que ser igual a 3 cuartos. Por lo tanto, yo conozco AC, que es 4 raíz de 5. Entonces AF va a ser igual a 3 cuartos por AC. Y AF es igual a 3 cuartos eso es igual a 3 cuartos por 4 raíz de 5. Se me van los 4 y me queda 3 raíz de 5. Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Creo que me equivoqué en algo. ¿En qué me equivoqué, chiquillo? En algo me equivoqué. Ya, tengo que hacer es raíz de 80. A G y no a F. Si la 2 sí es, sí lo sé, pero no sé en qué me equivoqué. Vamos a borrar aquí. Ya, teníamos que AC es raíz de 80, ¿cierto? Ya, yo sé que AC es raíz de 80. Estamos muy justitos en la hora, chiquillos. Así que vamos a apurarnos aquí. Ya, bueno, me dijeron que descarte todas esas. Entonces, la cosa está en saber si la 2 es correcta o no. Ah, no, si la 3 es correcta o no. Ya sabemos que la 2 es correcta. Tiene que ser correcta. Por lo tanto, chiquillos,
el tiempo la vamos a dejar así, ¿ya? La 2 tiene que ser correcta porque es la única alternativa que me queda. Y la 3 me dice que el triángulo ACD es congruente con es semejante con el triángulo FAG. Y esto sí es correcto porque yo sé que el AGF es semejante con el ABC. Por lo tanto, como el ABC es congruente con el ADC, como por transitividad, podría ser que AGF sea congruente con ADC. Por lo tanto, la 3 sí es correcta y la alternativa correcta es la letra D. En función del tiempo, chiquillos, lo vamos a dejar así. ¿Ya? Así que entonces nos vemos el lunes a las 6:30. Ya, chiquillos, y acuérdense que el otro jueves vamos a recuperar finalmente la clase que no recuperamos ayer. Ya, chiquillos, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao.